Muchas gracias, Carlos. Continuamos entonces con este panel, que tenemos el lujo de hablar con Federico Trucco. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos analizando qué está ocurriendo con los sistemas alimentarios que están en debate. Hay algunos eventos este año que van a poner en consideración este tema. Y un aspecto que nos parece importante, que si bien lo veníamos conversando y discutiendo desde hace tiempo, que es la visión de los consumidores globales y la eventual aceleración de tendencias que ha generado esta pandemia que estamos atravesando. Eso en el marco de una agenda que vos, Federico, venís trabajando desde tu empresa y desde lo conceptual. Y bueno, me gustaría inicialmente que nos des algunos conceptos respecto de esto. Perfecto, bueno, la verdad que hay cosas que quizás no sean novedosas respecto de lo que nosotros vemos o cuál es nuestra visión del sistema productivo y su vínculo con el consumidor. Lo que sí creemos, Fernando, es que esa relación entre el actor productor agropecuario y el consumidor es cada día, o tiene cada día la posibilidad de ser más directa, ¿no? o menos intermediada. Y creemos que a través de ese diálogo más directo, las señales del mundo del consumo pueden más rápidamente generar los estímulos o la influencia necesaria para redireccionar los sistemas productivos. Lo vemos en los temas que hacen a la sustentabilidad ambiental, principalmente, y en un proceso que está orientado a reconstruir la licencia social, ¿no? de la agricultura ante el consumidor, ante el ciudadano urbano, que quizás en la última etapa ha estado un poco afectada por ciertas percepciones, fundamentalmente respecto a lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí, ahí bueno, mencionabas de un acercamiento en el diálogo, ¿no es cierto? Ahí hay ciertas figuras que tienen que ver con esos puentes a través de certificaciones, trazabilidad, diversos mecanismos que hacen que, además, medios electrónicos que permiten a ese consumidor estar teniendo una percepción más acabada del sistema productivo del cual se extrae su alimento y, bueno, y de qué actores están dando fe de eso, ¿no? Exactamente, yo creo que la revolución digital permite ese diálogo desintermediado. De alguna manera, si vamos con información específica al consumidor y el consumidor dirige su elección de consumo en función de esa información, que puede tener que ver con la cantidad de dióxido de carbono que se fijó en carbono orgánico en un proceso productivo, la huella hídrica, la utilización de pesticidas de distintos tipos o su no uso, en definitiva. Todo esto hoy puede estar capturado en forma agregada al producto que se entrega y el consumidor tomar decisiones de consumo en función de sus preferencias. Entonces, esa señal que da en la góndola directamente genera una señal en las decisiones de los productores y el ordenamiento de los sistemas productivos. Creo que esa sería una de las ventajas más importantes de la digitalización en el agro, ¿no? Sí, eso entonces, esa combinación de digitalización y biología avanzada, ¿no? Que son las dos ciencias que creo que enmarcan el siglo XXI, se hermanan en muchas de estas cuestiones, ¿no es cierto? Una potenciando a la otra ahí, y eso en un ritmo acelerado respecto a estas cuestiones y también a la transformación de los sistemas productivos, ¿no? Y ahí, bueno, ahí también
lecturas que hacer y transformaciones que hacer dentro del sistema productivo, ¿no es cierto? Seguro, yo creo que bueno, los sistemas productivos que hoy tenemos son lo que hemos sabido construir. Esto no busca generar futuro a partir de la destrucción del presente, sino que busca generar futuro a partir de la construcción sobre los cimientos que hoy tenemos de la agricultura de escala. O sea, nosotros pensamos que esta agricultura que mejor atiende las señales del consumo tiene que también mantener la escala productiva para ser de alguna manera accesible y no transformar en una agricultura de nicho o de alto poder adquisitivo. Entonces, creemos que tiene que haber una comunión entre lo que es la escala y los aspectos centrales de cuidado del medio ambiente y de información que necesita el consumidor de una manera compatible para que esto sea al final del día algo contundente a nivel global y no una solución solamente orientada a un consumidor de alto poder adquisitivo en donde decimos, bueno, que el resto siga ocurriendo como ya ocurre y solamente atendemos esto a nivel de un subgrupo de lo que es los consumidores de esta aldea global, ¿no? Esto, vos solés usar el concepto de agricultura posgranaria, ¿no? O de una visión en la cual, además de lo que hoy se está produciendo, también ser esa fotosíntesis, es ser una parte inherente a los productos nuevos que reemplacen a otros que venían desde la química tradicional, la petroquímica, y bueno, y que los impactos ambientales sean menores, ¿no es cierto? Claro, o sea, el concepto de agricultura posgranaria tiene que ver con esto de la bioeconomía que vos tanto pregonás, Fernando, de la circularidad de los procesos, de entender que las moléculas orgánicas con las que vamos construyendo los materiales, los alimentos, los combustibles y otras cosas que necesitamos, no tienen que estar limitadas a lo que se compartimentaliza en un grano, sino también puede estar en el tejido de una planta y en otras partes que hoy estamos no utilizando efectivamente, que a lo mejor terminan contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero y que nosotros podemos capturar en procesos de transformación de biomasa de manera centralizada, con una huella ambiental favorable y atender también otras tendencias del mundo del consumo, principalmente motorizadas por lo que es la sustitución de los hidrocarburos, ¿no? De las fuentes fósiles de materias primas para la química fina, para la petroquímica en general, además de los combustibles. Sí, ahí hay una componente de biomasa que suele volatilizarse en el campo, que tiene que ver con rastrojos y que además podrían ser parte de otra componente que hoy es una que tiene una alta huella ambiental, que es la construcción, ¿cierto? Cuando podemos reemplazar cemento, hierro, ladrillos, que son fuertes emisores de gases de efecto invernadero, por un panel hecho a partir de un rastrojo de madera o etcétera, ahí estamos haciendo una transformación que también es importante y que es una visión que hasta no hace mucho no estaba presente. Tal cual, y creo que para estas oportunidades lo importante es generar un ecosistema de empresas de base de conocimiento que estén constantemente provocándonos a pensar distintas formas de utilización de estos subproductos que genera la producción agropecuaria o los sistemas productivos, sean los que fuesen, y con un pensamiento de evolución constante. Y creo que le da a todo esto un punto de contacto con la economía del conocimiento, las oportunidades que ese mundo genera, y creo que para nuestro país también
un atractivo adicional. Sí, así, bueno, entonces estamos viendo que estas tendencias involucran cambios de sistemas de producción, de algunos tipos de productos consumidos y también de formas de acceso, ¿no? También se está modificando la forma a partir de la cual el consumidor de las clases medias globales accede a los productos, que también es una tendencia acelerada por la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la compra electrónica, etcétera, que exige, digamos, otra forma de presentación que involucra adicionalmente la facilidad de incorporar esa información que está requiriendo el consumidor, ¿no? En esa página electrónica en la cual está comprando, ¿no? Sí, yo creo que ese es, la pandemia en ese sentido ha sido un acelerador fenomenal de tendencias que tenían ya cierta inercia, pero que se han volcado casi de manera decisiva al mundo de los negocios. Y creo que en ese sentido también permite poder generar soluciones más personalizadas. O sea, nosotros cuando a veces pensamos en la certificación de los procesos, terminamos basándonos en datos promedios de un sistema tipo, ¿no? Cuánto fijo con siembra directa comparado contra un sistema convencional, cuánto más hay una rotación trigo-soja versus un monocultivo, si hay fertilización biológica versus fertilización química. Cada uno de esos cambios de manejo del sistema tienen una huella ambiental asociada. Ahora, creo que lo que es verdaderamente revolucionario es salir de los promedios e ir a los datos específicos. ¿Cuánto efectivamente más se fijó en esta hectárea, en este año, en este lugar? Y eso solamente se puede lograr con sistemas de sensoreo remoto. Obviamente hay una ciencia de base que es la que nos permite desarrollar los algoritmos con los que transformamos la sensórica en una métrica de huella ambiental. Pero creo que integrando la información satelital con la información del lugar y pudiendo llevar esos datos personalizadamente con cada tonelada de grano, cada tonelada de biomasa que es transformada, tenemos la posibilidad de un diálogo extremadamente, mucho más rico que lo que permite el promedio de las situaciones. O sea, una cosa es certificar una situación promedio, que puede no darse en un ámbito específico, y otra es ir con los datos desagregados, hectárea por hectárea. Y creo que la revolución digital lo que permite es eso. Y estoy también convencido que en ese descubrimiento vamos a darnos cuenta que hay cosas que son muy distintas a lo que a priori pensábamos que eran. Y eso nos va a abrir nuevas puntas de trabajo, de investigación y de desarrollo en el mundo del agro desde ya, ¿no? Claro, cuando uno mira heterogeneidades cada vez con mayor precisión, cada una de esas unidades requieren una comprensión y una respuesta diferenciada, ¿no es cierto? Y cuando estás hablando de cuidar el ambiente, eso es fundamental. Cuando estás hablando de utilización de insumos, cuando estás hablando de una biología aplicada a las semillas o a los microorganismos que le acompañas con las semillas, tiene toda una lógica que hasta hoy ese promedio que decías quedaba mediado por lugares donde había algo que estaba de más y otros que faltaba, ¿no? Y entonces el resultado no es acorde con estas nuevas tendencias. Tal cual, hay alguien, no recuerdo bien quién fue, que dice que el promedio medio critiza, porque en definitiva 1 y menos 1 te da 0. Pero hay alguien que ganó 1 y hay alguien que perdió 1. Entonces, si pudieras solamente ir e identificar dónde están los ganadores y descartar los perdedores, salís de la situación de 0. Y eso creo que a veces no es intuitivo. Pero la desagregación de la información y la capacidad para administrarla de una manera costo efectiva, porque o sea, todo esto que estamos discutiendo es solamente atendible si lo podemos hacer a igualdad de costos, ¿no? Y no se vuelve exorbitante.
creo que es la gran oportunidad del siglo, de la era en la que vivimos, ¿no? Sí, a veces cuando haces precisión incluso puedes tener menos costos, porque estás poniendo donde vas a tener más impacto lo que debieras y en los otros no desperdiciando, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que es importante y que ustedes tienen dentro de Bioceres, el grupo Rizobacter, que hace a todo el mundo la microbiología, ¿no? Yo creo que ahí va a haber sustantivos avances en los próximos años de distinta índole que responden a estos requerimientos que estamos mencionando, ¿no? No sé qué nos puedes decir de esto. No, decididamente. Nosotros, o sea, primero, Rizobacter es una empresa que nació atrás de una bacteria que se utiliza para fijar nitrógeno de la atmósfera en los cultivos, en las leguminosas, ¿no? Como la soja. Entonces, algo que hace 40 años que viene haciendo esta compañía tiene un punto de contacto muy actual con las cosas que los consumidores demandan, que es utilicemos menos fertilizantes químicos que tienen una huella ambiental quizás fuerte en emisiones y tratemos de usar sistemas biológicos para fijar nitrógeno directamente de la atmósfera. Ahora, el salto evolutivo en el mundo de la microbiología, que quizás tiene como mochila histórica la erraticidad, o sea, muchas veces las compañías que trabajan en productos biológicos tienen que sobrellevar el escepticismo del usuario, que no ve una constancia en la reivindicación de lo que ese producto hace, ¿no? A veces me da, a veces no tanto. Y esa erraticidad tiene que ver con este fenómeno de utilizar los microorganismos de la misma manera en todos lugares. O sea, estamos dominados todavía por paradigmas que vienen de la industria química, donde la respuesta es generalmente binaria. Un producto químico mata o deja de matar algo. Los productos biológicos tienen interacción con el medio ambiente, tienen interacción con la genética vegetal, y si nosotros queremos usarlos de la misma manera en todos los lugares y con todos los organismos huéspedes, es poco probable que logremos el mismo resultado. Entonces, solamente a partir de poder entender esa heterogeneidad que nos permite la ciencia de datos y la digitalización, es que podemos hoy tener la posibilidad de desarrollar productos biológicos más contundentes, que tienen un elemento prescriptivo y después la acción del organismo, la molécula que ese organismo produce, con una reivindicación más sólida porque le quitamos la erraticidad. Entonces, por ahí estoy haciendo larga la explicación, pero de alguna manera la microbiología hoy tiene una oportunidad que antes no tenía, que la permite la digitalización y el entendimiento de estas variables ambientales y genéticas con mayor precisión, y de esa manera poder desarrollar organismos de diseño casi para atender las distintas realidades productivas. Entonces, que el hongo que me permite mejor sobrellevar la sequía, lo utilice en un contexto particular de anguila, pampa, pero no embalcarse porque ahí no me va a dar ese efecto. O ni siquiera de anguila a balcarse, es en un campo específico de anguila y no en el del vecino. O sea, la heterogeneidad a veces es mucho más geográficamente mucho más específica que zonas más grandes desde el punto de vista de la geografía del país. Entonces, creo que eso en la microbiología genera una oportunidad fenomenal, y después todo lo que es la sustitución de los productos fitosanitarios, donde hoy tenés una fuerte presión del consumidor por reducir el uso de pesticidas en todos los procesos productivos, ¿no? Y eso es algo que todavía la ciencia no ha logrado resolver. O sea, hoy la realidad es que hay muchas moléculas químicas que siguen siendo altamente efectivas y no podemos sustituir en forma inmediata, pero creo que sí marca un claro norte desde el punto de vista de las decisiones de inversión para, en el mediano plazo, poder atender esta preocupación de los consumidores. Sí, otro cruce, me parece, entre biología avanzada y sistemas informáticos tiene que ver con las proteínas vegetales,
que están buscando sustituir consumos que hoy están lográndose a partir de las carnes, ¿no es cierto? Ahí hay también un cruce que hoy está en expansión y discusión, y bueno, entiendo que ustedes también en Estados Unidos están involucrados en un proyecto de este estilo, ¿no es cierto? ¿Qué visión tenés respecto de esto? Sí, nosotros ahí, Fernando, o sea, está el mundo de la proteína vegetal, en donde la ciencia de datos permite tratar de hacer una ingeniería reversa para lograr la organoléptica, si querés, de una proteína animal. Y hay compañías como Beyond Meat o Notco en Chile, aquí cerquita, que tienen esa orientación. Son compañías de ciencia de datos que utilizan proteína vegetal para sustituir distintos tipos de proteína animal. Nosotros quisimos generar una iniciativa intermedia entre ese mundo y el mundo del cultivo celular, que es otra tendencia dentro de lo que es la sustitución de proteínas animales, a través de lo que es el molecular farming, que es la posibilidad de producir la misma proteína animal, pero a través de la ingeniería genética en un grano, o sea, compartimentalmente puesta dentro de un poroto de soja, un grano de trigo. Entonces, si mañana, en vez de tener que hacer ingeniería de proteínas vegetales, tenemos dentro de la propia planta una proteína exactamente idéntica a la hemoglobina bovina o la mioglobina bovina, que es la que le da la textura y el color de la sangre, por ejemplo, a un sustituto de carne, creo que podemos atender esa industria fascinante, creciente, de proteínas alternativas con lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo que es la producción en planta o en un organismo vegetal y la organoléptica de la misma proteína animal que estamos buscando sustituir, ¿no? Este es un tercer camino, ¿no? Entre aquellos que hacen cultivo de tejidos de animales, los que hacen una ingeniería de proteínas vegetales combinadas. Este sería un camino intermedio o diferente, ¿no? Sí, No es un menos camino, transitado, ¿no? Sí. es un híbrido de esos dos mundos que busca tener la costo-efectividad de los sistemas vegetales con la organoléptica de un sistema celular. Y en donde Argentina además tiene un antecedente, porque Argentina es un país que aprobó el cultivo de cártamo para la producción de una proteína bovina que se llama equipocina, Claro. que hace ya bastante. Entonces tenemos un antecedente regulatorio para esta industria de molecular farming, donde ya estamos produciendo adentro de una oleaginosa una proteína animal, Sí. para uso en la producción de quesos. Entonces, creo que nos permite también capitalizar ese antecedente regulatorio y de marco regulatorio en este abordaje híbrido en el mundo de las proteínas animales, ¿no? En estas discusiones internacionales que mencionamos y que dan marco a esta actividad que estamos haciendo, hay una demanda muy fuerte de todos estos ítems que estamos mencionando. La pregunta, eso desde la demanda, ¿no? Y desde la oferta, ¿cómo estamos en la región, en Sudamérica, en Argentina, para atender a estas demandas que son diversas para distintos productos? En todos ellos, en algún lugar tiene que haber fotosíntesis para tener una base molecular para construirse. Y bueno, nuestros países hasta hoy decíamos que teníamos una base fotosintética muy interesante. Bueno, ¿cómo nos coloca estas nuevas demandas con respecto a estos atributos que tenemos? Primero nosotros, o sea, como zona geográfica tenemos una cuenca fotosintética muy rica. Ahora, eso puede estar transformado en valor o no, dependiendo de la intervención humana, y ahí es donde quizás tenemos el principal desafío de empezar a construir los distintos actores que transformen esa energía potencial de la fotosíntesis en soluciones para estas nuevas demandas del consumidor global. Entonces, creo que hay
originalidad, tenemos en nuestros sistemas científicos y académicos buena materia prima como para inspirarnos, para buscar ideas provocadoras. Y después tenemos que construir como un ecosistema basado en el emprendedurismo que, asociándose al capital de riesgo, vayan a las cosas. O sea, nosotros tenemos que tener una lógica del hacer, entendiendo que a veces eso implica fracasos que sabremos cosechar y sobre los cuales construiremos conocimiento, pero tenemos que salir de la parálisis y dedicarnos a llevar adelante este tipo de iniciativas porque el mundo no nos espera y porque tenemos la posibilidad de liderar. Es mucho, o sea, son industrias cuyas reglas todavía no están creadas del todo y eso no ocurre siempre. Y generalmente quienes lideran tienen la posibilidad de incidir más en las reglas que definen a la industria. Entonces creo que para mí eso abre una oportunidad fantástica. En el mundo de los biomateriales creo que tenemos la oportunidad de lograr algo similar a lo que se logró con los biocombustibles. Espero sea algo que sepamos mantener en el tiempo, porque fue un caso de éxito que hoy está en debate público, y hacer de cada una de estas oportunidades una nueva industria que motorice el crecimiento, canalice las energías y nos lleve más a la lógica del hacer que a la lógica del debate sobre lo que otros hacen, ¿no? Sí, eso requiere por ahí, en muchos casos, un marco normativo que facilite las cosas, ¿no es cierto? Que permitan a los emprendedores o a las personas que tienen ideas, o a algo que está muy claro, que es la relevancia de lo público-privado, ¿no? Donde hay múltiples ejemplos de que esas interacciones son relevantes y productivas si se dan algunas condiciones, ¿no? Sí, lo público y privado es central porque es lo que nos evita reinventar la rueda. O sea, la inversión privada tiene que estar por arriba de lo que la inversión pública ya hizo y no tratar de volver a hacerlo. Y lo mismo de la inversión pública. O sea, si la inversión pública busca sustituir el rol de la inversión privada, nunca va a ser suficiente, nunca van a ser suficientes los recursos. Entonces, creo que tratar de poner nuestros recursos en forma secuencial y no solaparlos es casi obligatorio para tener chances de éxito en esto. Y lo regulatorio es central porque, por lo general, cada vez que alguien trae algo nuevo, lo más sencillo es decir que eso no se puede hacer. Entonces, creo que el esfuerzo que tenemos que buscar es el de diseñar caminos que digan cómo y bajo qué condiciones podríamos hacerlo. Y de alguna manera gastar la energía en eso y no en decir no se puede, entendiendo que eso es lo que un país tiene por igual que cualquier otro país, independientemente de su capacidad financiera, de su solvencia fiscal. O sea, como países soberanos, los países pueden dictar normas y poder tener las normas adecuadas te dan la posibilidad de tener una industria que está aún por nacer. Hay un claro ejemplo en Canadá con lo que fue la industria del cannabis, ¿no? Cuántos puestos de trabajo y riqueza eso genera, por simplemente Canadá animarse a hacer antes que el resto del planeta determinadas cosas. Después otros países vienen y copian. Entonces, ¿qué pasaría en Argentina si nosotros mañana tomamos esos riesgos de manera calculada, con solvencia científica, no irresponsablemente, y decimos, bueno, eso, el mundo de las células madres para la regeneración de distintos tipos de tejidos u órganos. Lo vamos a regular de esta forma en Argentina, vamos a permitir el uso de células embrionarias que a lo mejor no están permitidas en otros lugares del planeta. O lo que ocurrió con el debate alrededor de trigo genéticamente modificado, sí o no. Molecular farming, que es un caso específico donde nos animamos y fuimos pioneros. Hay tantos espacios de regulación en estas industrias por nacer, células cultivadas para la sustitución de proteína animal. Todavía no sabemos cómo eso va a ser regulado. Entonces,
tempranamente definir las reglas le dan a un país la posibilidad de liderar a futuro en una carrera importante de la ciencia a nivel mundial. Entonces, creo que en eso, en lo regulatorio y en la interacción pública-privada, como mencionaba Fernando, hay dos elementos críticos de la competitividad para esto que es la sociedad de conocimiento vinculada al agro, a la bioeconomía y a las ciencias de la vida más ampliamente hablando, ¿no? Y ahí hay una cuestión que vos mencionaste, que lo que haces es crear productos con alto valor. No estamos hablando de costos ni estamos hablando de precios, estamos hablando de valor, ¿no? Porque todo esto que está, pudiera ser producto de todo esto, tiene un marco de impacto económico, me parece sustantivo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es una forma también de tratar de lograr el desarrollo de una manera no lineal, ¿no? Más cuando uno parte de tan abajo. Entonces, creo que inspirarnos en el mundo de la ciencia para buscar ideas provocadoras que después podamos traer al mundo de los negocios de una forma elocuente, administrando los riesgos de una manera lógica y no paralizándonos ante ellos, creo que nos permiten un camino que para nosotros ha sido muy positivo y bueno, que cada vez que podemos ponemos arriba de la mesa como una estrategia complementaria a otras estrategias que puedan existir en la búsqueda del desarrollo y de la atención de los problemas que la humanidad empieza a querer enfrentar o busca enfrentar de manera cada día más importante. Sí, sí, en este contexto que esta pandemia ha puesto en evidencia algunas de las cosas que no estaban funcionando, han acelerado procesos tales como estamos viendo y que van a requerir una inteligencia en países como los nuestros, que tienen problemas serios de generar trabajo, de generar productos competitivos en el mundo, etcétera, que nos permitirá una reconfiguración, al menos de una parte del sistema, en torno a estas cuestiones, ¿no? Tal cual. Yo creo que encarar todo esto, más allá del resultado final, permite llevar adelante una lógica colaborativa de interacción con el otro, que al final del día también es un elemento adicional en esto de la construcción de una nueva licencia social, ¿no? En poder trabajar los aspectos blandos de las oportunidades que nos genera la economía del conocimiento, darle a estas oportunidades anclaje regional, hacerlas participativas, que todos entiendan que las puertas están abiertas y pueden llevar adelante o tener un rol en esta nueva economía, que no es una economía que excluye, sino que busca incluir y empoderar. Creo que genera un punto de contacto también distinto, que va en la lógica de esto que por ahí más grandilocuentemente resumimos como licencia social, ¿no? Así es. Y bueno, finalmente algunas consideraciones acerca de algunas tecnologías que me parece que en el futuro van a tener impacto y que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Como la edición génica y la posibilidad de transformar a partir de las mismas en productos del estilo de las que vos viniste mencionando desde hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo ves ese impacto y cómo está posicionada Argentina y la región para este conjunto de tecnologías? Y yo creo que cuando yo empecé a estudiar biotecnología, en la época donde la biotecnología era sinónimo de transgénesis, sí. En el mundo del agro se hablaba de dos tipos de transgenes, los que llaman input traits para mejorar la productividad y los quality traits, ¿no? Y si vos te pones a ver los desarrollos iniciales, lo que terminó entregando la industria biotecnológica global, fueron básicamente input traits. Si bien hubo intentos para desarrollar quality traits, fue muy difícil
generar planes de negocios que justifiquen la inversión en este tipo de atributos, hasta el mundo de la edición génica. El mundo de la edición génica habilitó trajo de vuelta arriba de la mesa la posibilidad de desarrollar quality traits. O sea, ¿cómo puedo hacer que un trigo tenga menos gluten? O más cantidad de fibra en grano para bajar el shock glicémico de una harina. Bueno, eso se puede hacer a través de edición génica de una forma mucho más costo efectiva y rápida que a través de la transgénesis. Y es lo que ese mundo para mí habilitó. Creo que Argentina tiene capacidades probadas. De hecho, hay compañías dedicadas a edición génica, inclusive para input traits en nuestro país. Y lo interesante también de la edición génica es que como plataforma no tiene un dueño. O sea, no es que uno tiene que ir a comprarle una patente para usar el método Agrobacterium a Monsanto para poder desarrollar un evento biotecnológico. Hay múltiples plataformas, hay libertad de operación si uno tiene una enzima que hace para alguna técnica de edición génica que pueda ser propia. Y en ese sentido, de alguna manera, la barrera de ingreso a este tipo de soluciones es mucho menor. Entonces, creo que para todo lo que es la funcionalización de alimentos o los quality traits, es como un revival a partir del poder que nos da la edición génica y la costo efectividad que tiene la edición génica. Bueno, creo que hemos recorrido buena parte de los temas centrales que tienen que ver con estos cambios que se están dando en la visión de los consumidores y también en cuáles son las consecuencias a los sistemas de producción o al conjunto de eslabones que involucran desde el consumidor hasta la generación del producto que te requiere. No sé si te parece que quedó algún tema que quieras cerrar, Federico. No, creo que repasamos muchas cosas, algunas por ahí distintas o quizás que no tienen un punto de contacto inmediato con las demandas del consumidor, pero que eventualmente lo pueden tener, y creo que por lo menos a priori no me quedó nada para traer ahora al final que piense que nos haya quedado colgado, Fernando. Bueno, muchas gracias, Federico. Siempre es un gusto poder escuchar tus reflexiones que anticipan muchas veces lo que el resto va a estar haciendo o diciendo dentro de unos años. Así que bueno, gracias. Y bueno, y estamos a continuación, lo pasamos con Carlos y continúa el simposio.